¿Cómo va, chavalada? Este va a ser el primero de una larga serie en la que nos adentraremos en la historia de los personajes del LoL. Pero no hablaremos de su lore, para eso ya tenemos tropecientos canales. Por no mencionar que los escritores de Riot últimamente ya están delirando un poco. En vez de eso, analizaremos la huella que han dejado tanto en la escena competitiva como en solo queue. Y, para hacer nuestro debut, hoy tenemos nada más y nada menos que a LeBlanc, la embaucadora. Esta campeona con nombre francés cuyo significado es textualmente persona pálida no suele dejar a nadie indiferente. Ya sea por su más que excelente movilidad o su tremebundo burst, LeBlanc es un personaje que tiene tantos admiradores como detractores. Así que vamos a descubrir si nuestra cabecilla de la Rosa Negra, organización que controla gran parte de Noxus desde las sombras, ha creado tanto furor en las partidas como en la comunidad trans. No, en serio, visitad el subreddit. La cantidad de trans que mainean LeBlanc es mucho mayor que de ningún otro campeón. Además son gente guay. Así que hoy nos hacemos la pregunta de ¿cuán notoria ha sido LeBlanc realmente? LeBlanc fue introducida por primera vez en League of Legends el 2 de noviembre de 2010, con el mismo modelo y animaciones que tiene hoy día. Podemos dar gracias a que tuvo un rework y le cambiaron los efectos de partículas de las habilidades y ligeramente las texturas, así como los iconos de habilidades. Si no, se seguiría viendo como se veía en su spotlight. Nos situamos en la versión 1.0.0.104, que en aquel entonces se parecían más a direcciones IP que a parches. Para que nos entendamos, la Season 1 empezó el parche 1.0.0.96 y la Season 2 el 1.0.0.130, lo que significa que LeBlanc lleva en el juego desde la primera Season de todas, a pesar de tener un kit relativamente moderno. LeBlanc fue uno de los 3 magos que salieron de forma consecutiva, ya que Riot quería introducir distintos arquetipos de magos en el juego, creando así a Lux, un mago de largo alcance, Swain, un mago basado en la movilidad y el spacing, y LeBlanc, un mago tanque. Espera, ¿qué? Sí, aparentemente esa era la idea principal, pero más adelante se cambiaron los kits de Swain y LeBlanc ya que pensaron que la estética del personaje cuadraba más con el playstyle contrario. Así que este vídeo bien podría haber sido sobre una LeBlanc tanque o sobre Swain. Ese fue el momento en el que Swain podría haberse convertido en un champ popular y no en lo que es ahora que ni el rework ha podido salvarlo. El decir que LeBlanc cuando salió era un buen personaje sería una subestimación bastante gorda. LeBlanc era una auténtica fumada. Entre sus altísimos daños base, su movilidad y, en el buen estilo de League of Legends antiguo, un silencio en la Q que duraba 2 segundos enteros, que además se podía juntar con la Q del ulti para un total de 4 segundos, no es difícil ver por qué se convirtió en el pick de medio por excelencia. Pero los personajes antiguamente salían de forma muy seguida, y Riot no se andaba con las gilipolleces de hoy día de que tienen que ser meta durante un tiempo antes de nerfearlos. Así que, solo 2 días después de su salida, Riot no nerfeó, asesinó a LeBlanc, condenándola a la inviabilidad absoluta después de su corta gloria. Sus estadísticas base se vieron mermadas, perdiendo 6 de maná por nivel y 0,5 de armadura por nivel. Su Q perdió 30 de daño base, se incrementó el coste de maná en 10 a todos los niveles y el rango se redujo, de 750 a 700. La W perdió 5 de daño a todos los niveles y el coste de maná subió en 20. También redujeron en 10 el daño base de la E e incrementaron en 10 el coste de maná. Finalmente, el cooldown del ulti se incrementó de 30 a 40 segundos y se redujo el daño extra de las habilidades casteadas con este de 20, 30 y 40% a 10, 25 y 40%. Esto va por porcentajes porque antiguamente lo que hacía el ulti de LeBlanc era aumentar el daño base de la habilidad que casteabas y no tener un daño aparte. Y esto es todo, vamos, que nerfearon absolutamente todas sus habilidades y de paso los stats base. ¿Por qué no? Tal fue la magnitud de estos nerfeos que supondrían una multitud de bufeos a lo largo del siguiente año, ninguno de estos siendo suficiente para poder sacar a LeBlanc de su miseria. Primero de todo, en el parche después de su salida, revirtieron el nerfeo a su armadura por nivel e hicieron que el cooldown del ulti volviese a su valor antiguo a medida que avanzaba la partida. 2 parches más tarde, incrementaron en 0,2 la duración del root de las cadenas y bajaron aún más el cooldown del ulti en late game, siendo los nuevos valores 40-32-24 de 40-35-30. En el siguiente parche aumentaron su AD base, de 48 a 51 y su AD por nivel de 2,9 a 3,1. Finalmente, 3 parches más tarde, subieron el ratio de AP de su E de 80 a 100%.
Después de esto, a pesar de no encontrar su espacio en el meta, como muchos otros champs, LeBlanc dejó de recibir cambios salvo algún bugfix menor aquí y allá, y fue únicamente piqueada en competitivo por Reginald de TSM durante el IEM Kiev, un torneo que estaba dominado completamente por magos. Solo la pudieron jugar una partida, luego se la banearon hasta que los eliminaron del torneo en la siguiente ronda. Bastante trágico. Después de un largo tiempo en el olvido, en el parche 1.0.0.142, LeBlanc recibió por fin su primera tanda de bufeos útiles. La velocidad del proyectil de la Q se incrementó de 1400 a 2000, el cooldown de la W se redujo en 2 en todos los niveles y se quitó la mecánica que no permitía a LeBlanc volver a la W si había casteado la W de ulti y viceversa. Esto daba a LeBlanc una movilidad mucho mayor, aumentando sus opciones para yukear a sus enemigos. Así que, ¿fueron estos los cambios de final de Season 2 lo que LeBlanc necesitaba para volver al meta? En absoluto. No había forma de que la pobre LeBlanc levantara cabeza, así que no tuvo ningún tipo de relevancia ni en solo queue ni en competitivo, acumulando la triste suma de 0% de presencia en los Worlds de Season 2. Donde el midlaner más popular era Karthus, un matchup que a día de hoy se consideraría injugable para este, y eso que LeBlanc antes tenía un silencio. ¡Qué cosas! Antes de que llegase la Season 3, probaron a bufear una vez más a LeBlanc, bajando el coste de maná de su W en 20 a todos los niveles, lo cual, como podréis suponer a esta altura del vídeo, no sirvió para absolutamente nada. Así nos acercamos a la Season 3, con el parche 1.0.0.152. Madre mía, qué desgracia. El 4 de diciembre de 2012, donde LeBlanc recibió un nuevo y necesitado Splasher para dejar de atormentar a la gente en sueños. En serio, mirad el anterior. Es lamentable. De paso también le dieron 25 de velocidad de movimiento base extra, como al resto de personajes del juego, a la par que nerfearon las botas. Este cambio se hizo porque antes de comprar botas los campeones iban pisando huevos por el mapa. Después del parche anterior que no voy a volver a mencionar otra vez, Riot finalmente decidió que sería mejor llamar a los parches de forma que los lectores no perdiesen la atención al segundo cero, lo cual yo agradezco enormemente a la hora de grabar este vídeo, e incluso de escribir el guión. Así que las versiones empezaron a llamarse en base al parche actual de cada season, siendo por ende el primero de todos de este nuevo formato el 3.1. LeBlanc en Season 3 siguió más o menos como hasta ahora. Sí que es verdad que el meta de medio había cambiado y ahora favorecía más asesinos. Por desgracia, LeBlanc no era uno de estos. Mientras que Ahri, Fizz, Kassadin y sobre todo Zed eran los niños populares del patio con los que todo el mundo quería jugar, LeBlanc se sentaba en una esquina a esperar a ver si alguien la invitaba. Al menos en esta época fue cuando la gente se dio cuenta de que maxearse la Q era una auténtica troleada y empezó a maxearse la W, ya que antes nadie tenía ni idea de jugar y no se entendía lo importante que era el Wave Clear y la prio en línea, pero esto aún no fue suficiente como para traer a LeBlanc al meta. Después de unos 8 meses sin cambios, el equipo de balance volvió a intentarlo una vez más con LeBlanc. En el parche 3.9, Dios, ¡qué gustazo estos nuevos nombres de parches! Recibió unos cambios sustanciales. Primero de todo, se actualizó el comportamiento del clon de la pasiva para que se fuese por ahí a dar vueltas cuando saliese en vez de quedarse quieto, que no confundía a nadie. Después, el coste de maná de la Q se redujo en 20 los primeros niveles. El daño de esta habilidad también fue ajustado, subiendo en 20 a nivel 1 pero bajando en 20 a nivel 5. Esto estaba bien porque al final ahora querías maxearte la W primero. También bajaron el escalado de AP un 10% y el silencio, de 2 segundos a 1,5. Y aquí viene el cambio más importante de todos. El cooldown de la W pasó de ser desde que se acababa el tiempo para volver a esta a calcularse desde que se usaba la habilidad. Esto se traduce en aproximadamente unos 3 segundos menos de cooldown a todos los niveles. La E también recibió cambios, aumentando la duración del root a los primeros niveles, pero bajándola a los últimos. Esto estaba bien porque al final esta habilidad es la que te maxeas la última. La pega es que también subieron el cooldown de 10 segundos a 14, 13, 12, 11 y 10. Pero bueno, seguía siendo un bufeo. Por último, el coste de maná del ulti se quitó completamente, y en vez de hacer que las habilidades hiciesen daño extra, pasaron a tener un daño fijo. Esto estaba muy bien, ya que así podías tirar cualquier habilidad que iba a hacer el mismo daño, no únicamente la que te estabas maxeando. A pesar de todos estos cambios y como ya llevamos acostumbrados en lo que llevamos de vídeo, LeBlanc siguió a la sombra de Zed,
Ahri, Orianna, Gragas, Fizz, Kassadin y demás picks de medio. Aunque personalmente, llegados a este punto, tengo la teoría de que LeBlanc ya podía competir perfectamente con ellos, pero sin embargo no se piqueó ni una sola vez en los Worlds de Season 3. Parecía que el ocaso de LeBlanc iba a ser eterno. Sin embargo, entrando a la Season 4 y con unos cuantos nerfeos a los demás midlaners, el amanecer de LeBlanc, después de tantos años en la oscuridad, por fin llegó. ¡Y menuda forma de llegar! LeBlanc en Season 4 no era un champ más del montón. El hecho de que Kassadin, su eterno némesis, tuviese una tasa de baneos de más del 95% y, después de obtener unos pequeños bufeos a su armadura base, regeneración de vida y daño de ataque por nivel, LeBlanc se convirtió en una fuerza imparable. LeBlanc dominaba todas las ligas, ya fuese en Oriente u Occidente, y se convirtió en el midlaner estrella de la Season 4. Por fin lo había conseguido. No solo era meta, era el mejor midlaner del juego. Bueno, a excepción de Kassadin. Los Worlds se acercaban y teniendo en cuenta su presencia cada vez más elevada en solo queue, parecía que LeBlanc iba a ser la estrella del torneo. Sin embargo, el equipo de Balance tenía otros planes. En el parche 4.10, Sello del Silencio fue cambiado a Sello de la Maldad. Como supondréis, esto no fue solo un cambio de nombre. Junto con la desgracia de tener un nuevo nombre tan cringe, la habilidad perdió el efecto de silenciar al objetivo. Creo que no hará falta explicar por qué este cambio fue suficiente como para hacer que todos los bufeos que LeBlanc había ido acumulando a lo largo de los años no sirviesen para nada, haciéndola caer de nuevo en la irrelevancia y, a pesar de recibir un par de bufeos, incluyendo un reducido coste de maná en la W, una mayor duración de la invisibilidad de la pasiva y un segundo extra para reactivar la vuelta de la W, LeBlanc no fue piqueada ni baneada una sola vez en los Worlds de Season 4, y su presencia en solo queue era cada vez menor. Este vídeo empieza a ser deprimente. En el momento que LeBlanc ve la luz del sol, Riot se esmera todo lo posible para que vuelva a las profundidades del abismo. Desde luego, si hay una moraleja para esta historia, parece ser que no importa cuántas veces te levantes, una fuerza que está fuera de tu control vendrá a partirte las piernas una vez más. Y así pasó. LeBlanc, tras su cuarto año de estar en el juego, aún no había sido piqueada una sola vez en los Worlds. Y encima ahora había perdido su silencio. Esto no parecían buenas noticias para nuestra querida embaucadora. Quizá estaba destinada a ser un personaje secundario e irrelevante en competitivo y solo queue. En fin, nos situamos en Season 5, donde como os podéis imaginar, LeBlanc era el personaje más jugado en Pro Play. Espera, ¿qué? Pues sí. Entre que LeBlanc tenía un buen matchup contra la nueva incorporación de Azir al meta y la consolidación de un League of Legends sin kits tan sobrecargados como antes, como se demuestra con el rework completo a Kassadin, en el que también perdió el silencio y la mitad de sus daños base, por no mencionar también la subida general del nivel de los jugadores, ya que LeBlanc es un personaje difícil de jugar. Nuestra asesina favorita se convirtió en el personaje más jugado en todo el split de primavera, con un 63% de presencia en las ligas mayores, es decir, LCS, LEC, LCK y LPL, catapultando también su presencia en solo queue, a pesar de que LeBlanc nunca ha sido un personaje con un win rate alto ahí, siempre ha estado por debajo del 50%, incluso cuando se ha considerado fuerte. Menudo comeback, al final parece que la perseverancia es la madre del éxito. Como os podéis imaginar, el equipo de Balance no estaba muy contento con esto, así que empezaron los nerfeos. En el parche 5.6 el escalado de AP de su ulti se bajó un 10% en la Q y la E y un 7,5% en la W. Estos cambios no fueron suficientes para sacar a LeBlanc del meta, así que, en el parche 5.11, Riot volvió a sacar el mazo, bajando la velocidad del salto de la W de 1600 a 1300, disminuyendo el ancho de la E y haciendo que la cadena se rompiese instantáneamente si alguien salía del rango, previniendo así que los enemigos pudiesen ser ruteados incluso después de flashear. Estos nerfeos sí que fueron suficientes como para acabar con LeBlanc, y así, una vez más, la embaucadora volvió a salir del meta. Otra vez lo mismo, se acercaban los mundiales y LeBlanc se iba a quedar fuera de ellos. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Ser despreciada de tal forma por Riot? Pues increíblemente, el equipo de Balance, como buen padre tóxico, se arrepintió del maltrato ejercido sobre su 63ª hija y decidió revertir parte del último nerfeo que la hizo inviable nuevamente, aumentando así la velocidad del salto de la W de 1300 a 1450.
Esto no era suficiente como para devolver a LeBlanc su gloria perdida, pero sí para que fuese viable, acabando esta vez con un 22% de presencia en el split de verano en las ligas mayores y haciendo su primer debut en los Worlds, siendo la séptima midlaner más piqueada con un 23%, superando por un 1% su actuación a lo largo del split. ¡Aleluya! Así que, por fin, podemos decir con toda la seguridad del mundo que la Season 5 fue una Season increíble para LeBlanc. Empezando la Season 6, la presencia de LeBlanc en Pro Play incrementaba levemente, llegando a alcanzar el 33% en el split de primavera, un meta dominado por Lulu medio, de entre todas las cosas, Corki y Ryze, que no son personajes contra los que LeBlanc vaya excesivamente bien, así que bastante respetable. Mientras tanto en solo queue seguía siendo un personaje del montón, con un win rate subpar, pero se podía jugar, que ya es más de lo que nos tenían acostumbrados. Llegando al split de verano, la presencia de LeBlanc en Pro Play decayó hasta un 20%, pero oye, seguía haciendo sus apariciones, siendo la 10ª midlaner más piqueada, empatada con Lissandra. Sin embargo, en un cruel giro del destino, el meta de medio se volvió bastante hostil para LeBlanc, con Syndra, Ryze, Viktor y compañía a la cabeza de este. Así que LeBlanc nuevamente no fue piqueada ni baneada en ninguna partida del Mundial de la temporada 6. Bueno, al menos había habido progreso, que no nos podemos quejar. Esperemos que LeBlanc esté feliz. ¿LeBlanc? ¡Oh, Dios mío! En la pretemporada 7, en el parche 6.22, Riot decidió hacer el famoso rework de los asesinos, que pretendía hacer que estos tuviesen más counterplay incrementando el tiempo en el que tardaban en asesinarte, compensándolos con mayor versatilidad, y así, LeBlanc fue reworkeada junto con Katarina, Talon y Rengar. Esta nueva versión de LeBlanc se basaba principalmente en su nueva pasiva. Al hacer daño con una habilidad se aplicaba una marca que podías detonar con otra habilidad distinta, o, en el caso de la E, con esta misma. La Q rebotaba a todos los objetivos que tenían la marca aplicada, y el ulti podía crear un clon en la parte del mapa que quisiésemos, y también permitía utilizar la habilidad que quisieses en vez de la última casteada. LeBlanc estaba tan enfadada con el trato que le habían dado hasta el momento que decidió, junto con su nuevo compañero Rengar, terrorizar el meta de una forma en la que ningún campeón antes lo había hecho, teniendo que ser nerfeada aún durante Pre-Season, disminuyendo su regeneración de vida, así como reduciendo el daño que hacía su nueva Q a minions de 120 a 80%, aunque aumentando su daño base, y reduciendo en 20 el daño de su E, habilidad que ahora se maxeaba segunda. Estos cambios no fueron suficientes para parar los estragos que LeBlanc estaba causando en solo queue, así que ese mismo parche, el equipo de balance volvió a nerfear el daño a minions de LeBlanc, pasando esta vez de 80% a 40%, así como bajando el daño de la W en 20 puntos. Nada de esto dio resultado. A pesar de ser unos buenos nerfeos, la ira acumulada de LeBlanc era tal que en el split de primavera su presencia en Pro Play fue del 77%. Desde luego, ahora entiendo a qué se refiere con que la rosa negra florecerá una vez más. Todas las primaveras, LeBlanc resurge de sus cenizas para establecerse como el mejor midlaner antes de ser chamuscada otra vez a nerfeos. El equipo de balance, asustados por lo que habían creado, decidieron nerfearle el daño base a su nueva pasiva a niveles bajos, lo cual momentáneamente bajó el pick rate de LeBlanc, pero luego los jugadores se dieron cuenta de que seguía estando muy OP, así que se dispusieron a enterrar a la embaucadora una vez más. El equipo de balance contestó entonces con uno de los mayores nerfeos que se han visto en toda la historia del League of Legends, quitando prácticamente todo el daño base de la W de LeBlanc, reduciéndolo en 125 de daño base y 40% de AP. ¡Jesús Cristo! Eso es más del daño total que hacen algunas habilidades de por sí, acabando así con la posibilidad de que LeBlanc hiciese daño con su W o con su ulti W, ya que el segundo daño también pasó de 325 a 180 y de 50% de AP a 30%. Como compensación, todo se ha dicho, se le subió el daño que hacía la Q a minions de 40 a 80%. Pero vamos, de compensarlo no lo compensaba nada. El equipo de balance se limpió las manos después del asesinato y guardó la pala. Sin embargo, lo creáis o no, eso no solo no fue suficiente, sino que hizo a LeBlanc más fuerte de lo que ya era. La rosa negra floreció en el cementerio gracias a un objeto en específico, el sable pistola Hextech, que proporcionó a LeBlanc la capacidad de destrozar a sus objetivos pulsando simplemente W para acercarse, Q del ulti, la activa del Gunblade y Q.
LeBlanc con esta nueva build por fin era libre de su mayor desventaja, tener que usar la W de forma ofensiva, permitiendo así poder usarla únicamente para reposicionarse y maxeándose por ende la Q, que ahora era su wave clear. Esta build era tan fiable y tenía tan poco counterplay que provocó que LeBlanc rompiese la barrera del 90% de presencia en el MSI de 2017, volviendo a ser el midlaner más piqueado de toda la lista, esta vez de forma completamente unilateral. Y de esta forma, LeBlanc se cobró su venganza contra el equipo de balance, dejándolos por ineptos al haber permitido que semejante champ llegase así a un campeonato tan importante. Empezando el split de verano con un nerfeo al daño de la Q a los minions de 80-60% y con la introducción de escalado de resistencia mágica como estadística base de los personajes, como es costumbre, el pick rate de LeBlanc cayó a un 54%, aunque esto también se debió a la aparición de Galio en el meta, que después del rework se convirtió en el mejor campeón de medio, especialmente para acabar con asesinos de AP. Llegando pues al Mundial de 2017, subiendo cada vez más la popularidad de Galio, LeBlanc consiguió un pequeño nicho en el meta, acabando con una presencia del 34% en el campeonato. Quizás su sed de sangre se había calmado, pero desde luego, la Season 7 fue una en la que LeBlanc dejó una huella e hizo historia, ya fuese por su presencia en Pro Play o por los one-shots que nos comimos todos en solo queue. Entrando en Season 8, LeBlanc no recibió ningún cambio que merezca la pena mencionar. El personaje cada vez era menos popular en solo queue, ya que, aunque no débil, su playstyle era aburrido y monótono a la par que fácil, cosa que chocaba mucho con la gente que jugaba a LeBlanc antes del rework. En Pro Play, por otra parte, LeBlanc cayó hasta un 5% de presencia, lo cual es prácticamente nulo, ya que no podía competir contra el trío de Galio, Azir y Ryze, los cuales estaban muy fuertes y le daban mucho dolor de cabeza a la embaucadora, especialmente este último. Entonces fue cuando empezó un evento histórico en la historia de League of Legends. Las comunidades de LeBlanc, Rengar y Fizz se unieron para empezar a hacer posts quejándose de los reworks. Toda la player base de estos tres personajes, entre la cual me incluyo, ya que Fizz y LeBlanc son mi segundo y tercer champ más jugados, quisimos llegar a oídos del equipo de balance haciendo memes, quejas y etc. De hecho, yo llegué incluso a hablar con un Rioter por texto y le entregué 2 documentos detallando por qué los reworks de LeBlanc y Fizz habían sido catastróficos. Os lo dejaré en la descripción. Es un curioso documento histórico, por llamarlo de alguna forma, ya que les entregarían cientos de ese palo. Y así, gracias a Riot August y Riot Vlogs, que estuvieron meses y meses escuchando nuestras quejas y viendo qué podían hacer al respecto, algo de razón tendríamos, ya que uno a uno los reworks de los asesinos se fueron revirtiendo, ya fuese parcialmente como el caso de Rengar, que conservó su nueva W y ulti, y Fizz, que conservó su nuevo ulti, o completamente, como fue el caso de LeBlanc. En el parche 8.8, LeBlanc fue de vuelta a su estado anterior, salvo porque ahora tenía que esperar 0,2 segundos para poder volver a su W desde que la lanzaba, cosa que se introdujo con el rework, y que el daño de su ulti Q pasaba a ser un 80% en la consumición de la marca y un 20% en su aplicación. Esto era para que en late game no matase a campeones sin resistencia mágica de Q ulti. Si mueres de un solo golpe de point and click solo está bien si lo hace Caitlyn, aparentemente. LeBlanc tenía una tasa de victorias abismal en solo queue, como siempre desde que perdió su silencio especialmente, pero contra todo pronóstico se convirtió en un pick muy sólido en el split de verano, llegando a un 34% de presencia en las ligas mayores, subiendo a un 60% en los play-ins de los Worlds y llegando al 66% en el campeonato mundial, siendo la tercera midlaner más jugada y marcando así los mejores Worlds que había tenido LeBlanc hasta la fecha. Esto por supuesto enfureció a Riot, que durante la preseason bajó en 10 el daño de su W a todos los niveles y aumentó en 4 segundos el cooldown de ese mismo hechizo en early game. Así aprendería. ¡Ja! Eso pensó Riot. Si hemos aprendido algo de LeBlanc hasta ahora es que la única forma de hacer que desaparezca del meta es partirle las piernas, si no, buscará la forma de volver incluso más fuerte que antes. Empezando la Season 9, LeBlanc era el segundo midlaner más piqueado del meta, esta vez con un 61%, solo por detrás de Lissandra, así que Riot en el parche 9.6 redujo el escalado de AP de su Q de 80 a 60%. Esto no fue suficiente como para que los jugadores profesionales dejasen de jugar LeBlanc, pero sí para bajar el win rate del campeón a un mísero 44,6% en solo queue. ¡No me jodas! ¿Iba LeBlanc a convertirse en el nuevo Azir y Ryze?
Sin embargo, como es de esperar, los pros finalmente dejaron de jugarla, también en parte por el resurgimiento de Syndra y Rise, así que Riot, en el parche 9.15, aumentó el daño de las cadenas en 50 puntos una vez maxeadas y, contra todo pronóstico, le devolvieron el 80% de ratio de AP de la Q al parche siguiente. Como hemos mencionado, el meta ya no la favorecía tanto, pero sí lo suficiente como para que acabase con un 24% de presencia en el split de verano y un 60% en los planes del mundial, que bajó a un 48% en el torneo principal. Pero bueno, otros mundiales que fueron un éxito para LeBlanc, aunque no podemos decir lo mismo de su miserable estado en solo queue. A partir de aquí, entrada la Season 10 es cuando empieza una nueva era en el LoL, donde Riot cambia su forma de balancear personajes, no nerfeándolos a no ser que lleguen al 80% de presencia en Pro Play en 2 parches seguidos o uno en 90%, para poder centrarse más en solo queue. LeBlanc fue el personaje más jugado en el split de primavera, como ya nos tiene acostumbrados, con un 68% de presencia, que después decaería a un 39% en el split de verano. Sin embargo, en los Worlds de este año, LeBlanc solo fue piqueada una única partida, donde además perdió. Visto lo visto, había vía libre para bufear a LeBlanc en solo queue en la Pre-Season 11, aumentando el daño que hacía su E en 20 puntos a todos los niveles y bajando el coste de maná en exactamente el mismo número, y, una vez empezada la Season 11, reduciendo el coste de maná de su Q y W, así como aumentando su vida base por nivel. Esto únicamente hizo que LeBlanc tuviese un 3% de presencia en el split de primavera, así que Riot dijo, bueno, quizás sea el momento de sacar a LeBlanc de su miseria en solo queue, y decidió aumentar el daño de su Q en 20 a todos los niveles. Esto fue suficiente como para que LeBlanc se convirtiese en el campeón de medio más jugado en todo el split de verano, con un 60% de presencia, subiendo a un 68% en los plays de los Worlds y finalizando el torneo mundial con la increíble cifra del 89% de presencia, únicamente por debajo de Twisted Fate. Por desgracia, todos sabemos lo que esto significa. Entrando en la Season 12, LeBlanc seguía siendo el segundo mid laner con más presencia en competitivo, por detrás de Twisted Fate, nuevamente. Así que, finalmente, en el parche 12.3 fue nerfeada, reduciendo en 20 el daño de su W una vez maxeada. Esto solo redujo su presencia levemente, mientras que su historial en solo queue, que ya casi que lo hemos dejado un poco de lado porque la pobre no es capaz de pasar del 46% de win rate ni queriendo, no dejaba de desplomarse. Sin embargo, lo que acabó con LeBlanc fue otra cosa distinta. En el parche 12.10, Riot introdujo el llamado Durability Update, que incrementaba los stats defensivos de todos los personajes para contrarrestar el power creep de daño introducido con los objetos míticos. LeBlanc, viéndose incapaz de one-shotear a sus objetivos, se vio completamente desplazada del meta, así que Riot, poco después, le devolvió el daño perdido de su W, así como un incremento a su maná base y por nivel. Estos cambios fueron suficientes como para que llegase a alcanzar una respetable presencia del 28% en el split de verano, que aumentó un 48% en los planes del mundial, pero, a diferencia de otros años, volvió a caer un 28% cuando el evento principal del mundial de 2012 empezó. Después de toda esta odisea de cambios y salidas y entradas al meta, nos situamos en la season actual, la Season 13, donde LeBlanc empezó con una presencia casi inexistente, pero después de unos bufeos donde reducían el coste de maná de la Q y bajaban en 10 segundos a nivel 1 el cooldown del ulti en el parche 13.3 y otros en el 13.5 que aumentaron el daño que hacía la Q de LeBlanc a minions, así como una nueva mecánica que le devolvía un 30% del cooldown y todo el maná si la Q mataba a un minion, LeBlanc consiguió una presencia del 25%. Y ahora llegamos a la temporada en la que nos encontramos, el split de verano de 2023. LeBlanc empezó con una modesta presencia del 5%, al final, nada había cambiado para ella, solo habían cambiado los objetos de ADC. Así que, como es de suponer, en los siguientes parches LeBlanc ha llegado a alcanzar una presencia del 97%. ¿Cómo? Pues resulta que el primo hermano del ya muerto sable pistola Hestech, el puñal de Static, que ahora cuenta con un escalado de AP del 50% en área, ha hecho de esta LeBlanc la versión más overpower que ha existido hasta la fecha. Esta nueva versión de LeBlanc está tan broken que incluso ha sobrepasado el 51% de win rate en solo queue, por primera vez en toda su historia, algo nunca visto. ¿Por qué es tan broken, os preguntaréis?
Pues porque la única debilidad de LeBlanc, como se mencionó anteriormente en el vídeo, es tener que usar la W para hacer daño y limpiar oleadas, pero esta nueva versión con Static proporciona a LeBlanc la capacidad de tener el mejor wave clear del juego de solo un básico, muchísimo más rápido que incluso la LeBlanc reworkeada. Además, el Static se carga moviéndote, y tanto la W de ida como de vuelta de LeBlanc generan cargas, haciendo pues que LeBlanc tenga la pasiva de forma prácticamente permanente. Riot ya ha nerfeado el Static, bajando su escalado de AP de 50 a 30% y haciendo que genere un máximo de cargas por salto. Y, si bien es cierto que el win rate de LeBlanc no ha tardado en bajar en solo queue, aunque sigue bailando alrededor del 50%, subiendo a medida que sube el elo, su presencia en competitivo en este instante, parche 13.3, sigue siendo del 80%, así que es probable que nos acerquemos a un nuevo nerfeo del Static. De hecho, ya hay uno en el PvE. Y eso es todo, así que, ¿cuán notoria ha sido LeBlanc? Bueno, su debut en solo queue fue espectacular, pero duró 2 días contados. Luego tardó una temporada en hacerse un hueco en el meta de los jugadores profesionales, pero una vez que se estableció como un personaje sólido no ha habido forma de echarla de ahí del todo. En este mismo instante, LeBlanc es el personaje más baneado en toda la historia del competitivo de League of Legends. Supongo que es de esperar de alguien que ha sido abusada repetidamente por sus padres, en este caso Riot Games. Y también es la segunda con más presencia, solamente superada por Thresh, aunque ahora mismo este no se está jugando en exceso, y LeBlanc sí, quizá consiga destronarlo. LeBlanc ha sido baneada un total de 5.498 veces y piqueada 2.189, con una presencia total del 40,8% y un win rate del 50,6%, siendo, como no, Faker el mejor jugador de LeBlanc en competitivo, con un increíble 82,7% de win rate en 52 partidas. Por desgracia, a medida que ha ido creciendo su popularidad en competitivo, su viabilidad en solo queue ha ido decayendo a la par, ya que LeBlanc es un personaje difícil de jugar y que requiere altos niveles de coordinación para hacerla funcionar. Todo se ha dicho, actualmente LeBlanc tiene uno de los mejores win rates que ha tenido en solo queue en mucho tiempo y es totalmente viable. Si algo hemos aprendido de toda esta historia es que no importa cuántas veces intentes matar a un personaje, es mucho más importante el meta que lo rodea, ya que como hemos visto muchas veces LeBlanc cae en gracia o desgracia incluso sin recibir cambios, los cuales no suelen suponer un impacto suficiente por sí solos para meterla o sacarla del meta, a no ser que sean auténticas burradas. Ah, y que no se puede dejar a LeBlanc jugar con armas, ya sean puñales o sable pistolas, se pondrá a realizar actos de terrorismo de forma instantánea sobre el metagame. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y si queréis sugerir un personaje dejadlo en los comentarios, el que tenga más votos será el siguiente. No olvidéis suscribíos para ver más contenido como este en un futuro.